tus ojos un instante y vamos a orar por la palabra en este momento. Señor, te damos gracias porque tú estás aquí en medio nuestro, Señor. Tú nos estás hablando desde el principio, Señor. En la adoración te pudimos cantar que eres maravilloso, que eres poderoso, Jesús. Y en este momento queremos abrir tu palabra, Señor, y también queremos que nos hables, que nos bendigas, Señor. Señor, que saques toda angustia, Señor, de nuestro ser. Yo reprendo en esta hora todo espíritu de tristeza, en el nombre de Jesús, fuera de este lugar. Todo espíritu de temor, de duda a tu palabra, en el nombre de Jesús, lo reprendo, lo echo fuera de este lugar y declaro que tú estás aquí en medio nuestro y que tú hablas a través de tu palabra, Señor, en esta noche. Bendigo cada vida, Señor, cada uno de los que han venido sedientos de tu palabra. Señor, te pedimos en esta noche que estés hablando a cada uno de nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. 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 Sin duda, como decía nuestro pastor, y creo que también en este camino que lleva a la reunión, hay un tiempo que estamos pasando de muchas luchas, ¿verdad? De muchas luchas. No sé cómo usted está, pero yo puedo ver, y siempre me gusta, como digo, ver más allá de lo que los ojos ven, sino ver de una manera espiritual que la gente, que la Argentina, y no solamente la Argentina, sino Latinoamérica y parte del mundo, están pasando por diferentes problemas, diferentes luchas. Volvamos a la Argentina. Problemas económicos es lo que primero aqueja a nuestra nación. Hoy día los economistas, los políticos, desgraciadamente, no encuentran por dónde salir, ¿no es cierto? Y la política, podemos decir, los valores morales también están cayendo un montón. Después vamos a hablar un poquito de esto. Es como que se están corriendo cada vez más los límites de lo que Dios nos enseña y de lo que Dios quiere para la Argentina. Y todos pasamos por estos problemas y un montón de problemas más que, quiero decir, iglesia, nos toca. Yo quisiera decir, a veces decimos, a los cristianos no nos va a tocar nada. ¿No es cierto? Es como que tenemos la imagen de que, o quisiéramos tener esa imagen de que Dios nos pone en una burbuja, ¿vio? En medio del mar o del agua, y a nosotros no nos toca. Pero no es verdad. Usted mañana va a tener que pagar la luz con el aumento, ¿verdad? Qué buena noticia que le doy en esta noche. Va a tener que pagar el gas con el aumento. Y es una realidad, cuando el país va bien, a nosotros nos va mejor, a todos, porque estamos en esta parte de la tierra y nos toca vivir lo que todo el mundo vive. Pero a la vez, cuando las cosas van mal, también nos toca a nosotros, pero tenemos una promesa, ¿verdad? Que somos hijos de Dios. Y no es que Dios te pone y nos pone en una burbuja y allí nos libra de todo. Sería maravilloso esto, ¿no? Estaría la iglesia abarrotada de gente, pero lo que sí Dios hace en medio de las tormentas, de las luchas, Él está con nosotros. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Hay un versículo, si me lo podés poner ahí, allí en la Reina Valera, que dice en el Salmo 37, versículo 23, si lo tenés rápidamente, dice, por Dios son ordenados, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. Versículo 24, cuando el hombre cayere, no quedará postrado porque Dios lo sostiene con su mano. ¿Cuántos dicen amén? Es un versículo maravilloso, hay una canción de este versículo. Dice que por los que andan en integridad, los que andan en el orden de Dios, quizás vamos a hablar un poquito de esto después, dice que cuando caemos, porque uno puede caer, puede tropezar, Dios no lo va a dejar allí, sino que lo va a levantar y lo va a sostener con la mano. ¿Qué quiere decir esto? Que en medio de las luchas y de los problemas, Dios está con su pueblo. Amén. ¿Podés decir conmigo, Dios está conmigo? Bueno, ahora créetelo y decirlo más fuerte. Dios está conmigo. Aleluya. Sabemos quién es Jesús.
Sabemos lo que Él puede hacer por nosotros. Sabemos lo que Él puede hacer por su pueblo en medio de cada circunstancia difícil. Y es verdad, las cosas nos tocan, nos tocan. Quisiéramos estar libres de la enfermedad, pero hay veces que la enfermedad viene. Pero en todo eso hay un propósito y eso es lo que le pasó a Oseas. Y quiero leer en el libro de Oseas en este día. Por favor, acompáñeme allí en el capítulo 1. Oseas era un profeta. Quizás no como los demás. Dios lo llamó a dar una palabra a él. Oseas fue contemporáneo con Isaías. Y allí en el versículo 1 dice que le tocó vivir en el tiempo donde Usías, Jotán, Acaz y Ezequiel eran reyes de Judá y Jeroboam era rey de Israel. Él vivió juntamente con Isaías en esa época. Fue una época muy difícil para Judá y especialmente para Israel, porque dice la Biblia que desobedecieron a Dios y Dios cumplió la palabra que les había dicho: si ustedes desobedecen le va a pasar esto y aquello. Fue un pueblo, en esta época Israel fue un pueblo muy maltratado. Judá fue un pueblo muy maltratado por los pueblos vecinos. Cayeron en cautiverio, los despojaron. Y es como que pagaron la consecuencia de la palabra de Dios que les había dicho: no pequen, no se vayan tras los ídolos, porque también el pueblo de Israel se había ido atrás de los ídolos y habían blasfemado contra Dios, y eso a Dios no le gustaba, porque Dios era el único Dios para Israel. Y mire lo que le tocó pasar a Oseas en este tiempo. Le tocó profetizar y dar una palabra de Dios en medio de ese tiempo. Y yo quiero decirte, iglesia, que la iglesia está puesta, y de hecho el día 4, cuando salgamos al obelisco, la iglesia está para dar un mensaje en medio de tiempos difíciles. ¿Cuántos dicen amén? Dice que la Biblia que había profetas que profetizaban a favor del rey, ¿no? El rey llamaba a los profetas y le decían, estos profetas le decían: no, rey, está todo lindo, está todo bien. Es como hoy día nuestros presidentes quizás buscan a la gente o los gobernadores, diputados, a la gente que le llaman a gente para aconsejar aquello que a ellos les gusta escuchar, ¿no es cierto? Algo así pasaba con el pueblo de Israel, pero estos profetas, Oseas, Isaías, eran profetas que realmente daban una palabra de Dios en tiempos difíciles y no tenían ningún problema en decir la palabra de Dios que correspondía, e iban en contra de estos reyes de Israel y en contra de lo que el pueblo estaba haciendo, y al rey no le gustaba porque iban a reprender al pueblo, iban a reprender al rey, y a Oseas le tocó vivir y padecer la situación. Ahora vamos a ver de qué manera tragicómica le tocó padecer la situación, ¿no es cierto? Vamos a leer en el versículo 2 del capítulo 1, versículo 2. Dice: la primera vez que el Señor habló por medio de Oseas, le dijo. Mire lo que le dijo el Señor a Oseas, escuche bien y lea bien. Ve y toma por esposa una prostituta y ten hijos con ella, hijos de prostitución, porque el país se ha prostituido por completo, se ha apartado del Señor. ¿No es cierto? ¡Qué palabra! Dios le dijo a Oseas. Dios estaba comparando al pueblo de Israel con un pueblo que se había prostituido. ¿Qué quiere decir? Habían dejado a Dios, no prostituirse en el sentido de estar todos con otras mujeres o todas las mujeres con otros hombres, si bien había situaciones de esas, y hombres y mujeres se prostituyeron allí con profetisas de pueblos, de Baales, de dioses ajenos, pero no se está refiriendo por completo a eso, sino se refiere a que el pueblo había dejado a su amado, como leímos hoy, a Dios, y se había ido tras los dioses ajenos. A eso Dios le llamaba
prostituirse. Prostituirse. Y Dios no tiene mejor idea que decirle a Oseas, anda y casate con una prostituta. O sea, ¿cómo usted vería que el siervo de Dios, que el profeta de Dios vaya y tome por mujer a una prostituta allí de la calle que andaba por ahí? Yo me lo imagino a Oseas mirando, Dios, ¿qué me estás pidiendo? ¿Qué me estás pidiendo, Señor? Sí, anda, Oseas, hacelo porque mi pueblo sea prostituido. ¿Y qué hizo Oseas? Obedeció. Fue y tomó a una prostituta y yo me imagino, hablábamos el día miércoles, me imagino a la gente mirándolo al profeta, ¿no es cierto? Oseas, ¿qué estás haciendo? Con los ojos abiertos, ¿qué estás haciendo? ¿Sabe qué? A Oseas le tocó sufrir en carne propia, porque me imagino a Oseas diciendo, Señor, ¿qué tengo yo que ver con que el pueblo se ha ido tras de dioses paganos? ¿Por qué la tengo que pagar yo? ¿Por qué tengo que sufrir yo esto? Es verdad, iglesia, muchas veces sufrimos las consecuencias que otros hacen, las sufrimos nosotros como iglesia, como pueblo de Dios. Hablábamos recién de la economía, decisiones que otros toman, recaen sobre todos y las sufrimos. A veces sufrimos por consecuencias propias, pero acá no se trata de eso. Así que Oseas, imagínense, allí sufriendo y la gente mirándolo a Oseas, y yo me imagino a Oseas predicando. Por culpa de ustedes yo me tuve que casar con una prostituta, porque ustedes se fueron tras dioses ajenos, por culpa de ustedes. Como quejándose y predicando a la vez, ¿verdad? ¿No es cierto? Tremendo. Eso es lo que le tocó. Pero Oseas allí cumplió. Y no quedó todo ahí, sino que en el versículo 3 dice, Oseas fue y tomó por esposa a Gomer de Diblajín, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Entonces el Señor le dijo, ponle por nombre Jezreel. ¿Sabe lo que significaba Jezreel? Algo así, no tiene una traducción exacta, pero significaba algo como venganza. O sea, ¿usted le pondría a su hijo venganza? Mire si Dios le dice, ponele a tu hijo venganza. Y dice, porque dentro de poco haré que la casa real de Jehú pague por la masacre en Jezreel. Era como una venganza. Así pondré fin al dominio del reino de Israel. Ese día quebraré el arco de Israel en el valle de Jezreel. ¿Qué quiere decir esto? O sea, esto no pasó en un día. Pasó como en varios años, porque después dice que Gomer tuvo otra hija y le dice, y el versículo 5 dice, Gomer volvió a concebir, ya habían pasado 1 año y medio o 2, el 6, dice, y dio a luz una niña. Entonces el Señor le dijo a Oseas, ponle por nombre indigna de compasión. O sea, el primer hijo lo llamó venganza, a la segunda hija, indigna de compasión. Oseas estaba sufriendo, él no estaba pagando, pero estaba sí sufriendo las consecuencias de que el pueblo de Israel se había ido tras los dioses ajenos. Yo decíamos el miércoles, no sé cómo la llamarían, pobrecita, ¿no? Tiene un nombre en hebreo eso, pero hoy día sería vendí, indigna, vendí, o indi le dirían. Usted se ríe, pero a Oseas le pasó. Y allí más adelante no quedó todo ahí. Después de otros 2, de otro tiempo, en el versículo 9 dice, entonces el Señor le dijo, dice que tuvo, vamos a leer el versículo 8, cuando Gomer destetó a la llamada indigna de compasión, volvió a concebir y tuvo otro hijo. Entonces el Señor le dijo a Oseas, ponle pueblo ajeno.
Por si faltaba la tercera era la vencida, al tercer hijo, pueblo ajeno. Y allí está el significado. ¿Qué quiero decir con esto, iglesia? Yo vuelvo a tener en mi imagen la predicación de Oseas, ¿no? Enojado Oseas con el pueblo por culpa de ustedes. Miren lo que tuve que hacer. Hasta mis hijos están pagando por culpa de ustedes. ¿Qué quiero decir, iglesia? Que lo que nos rodea muchas veces nos afecta. Pero que en este tiempo que te afecta, tenés que saber en tu vida quién es Jesús para vos. Como hablábamos el otro día en el Salmo 23, que dice, Jehová es mi pastor, no necesito nada más. Es como saber quién es Dios para nosotros, quién es Dios para tu vida. Porque la angustia, las circunstancias difíciles van a venir sobre todos nosotros, pero tenemos que saber quién es Jesús para que Él nos libre, para que Él nos ayude. Yo no sé qué tiempo estás pasando en tu vida. No sé cuál es tu situación difícil. Podía sentir al Espíritu Santo hablándome al corazón al principio que había tristeza en algunos por circunstancias difíciles, por problemas, por lo que te toca sufrir sin querer, sin tener vos la culpa, sin tener vos la culpa. Quizás estás pasando problemas económicos, laborales, sociales. Dios está contigo, amén. Dios está contigo. Quería leer en el capítulo 1 de Génesis, acompáñeme por favor. ¿Por qué suceden estas cosas feas, malas, entre nosotros? ¿Por qué suceden estas? Uno ve, hoy el pastor habló acerca de la ley de despenalización del aborto. Creo que esta es una de las últimas leyes así controvertidas que están saliendo, pero anteriormente la ley del matrimonio igualitario. Son todas cosas que van corriendo los límites que Dios puso. Son todas cosas que van corriendo los límites que el Señor puso para que vivamos ordenadamente. Y las cosas que están pasando en nuestra tierra, ¿sabes por qué es? Porque se está saliendo del orden de Dios. En el capítulo 1 de Génesis, versículo 1, dice en el principio, ¿puedes ponerme la versión Reina Valera? Después leemos la NBI, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dice que en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Usted sabe este pasaje, se cree que el capítulo 1 de Génesis es una alabanza, es una canción que manifiesta la creación de Dios. Por eso no hay demasiados detalles acerca de la creación, pero sí nos dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Dice que estaba mezclada allí, se cree que estaba mezclado el agua con la tierra, no había luz, había oscuridad, por eso habla del abismo. En la versión NBI, si me lo podés pasar, dice una palabra, dice, y la tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo, y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Dice que había un caos total, pero si usted comienza a leerlo en su casa a partir del versículo 3, usted va a ver que Dios comenzó a poner un orden en la tierra. Y dice la Biblia que Él comenzó a dividir las aguas de la tierra. Comenzó a dividir que sea la luz, dice que se fue la luz, y la oscuridad se hizo a un lado. Dice que comenzó a poner orden en los seres vivos
creó los seres vivos. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios de orden. Y si seguimos en el contexto bíblico, Dios comenzó a hacer ordenanzas para todos nosotros. Ordenanzas en cuanto a las leyes morales, cómo nos debemos conducir y cómo debemos vivir. Usted puede leer el libro de los Éxodos, puede leer el libro allí de Levítico, Deuteronomio, que hablan todos de órdenes, ordenanzas de Dios, porque Dios es un Dios ordenado. ¿Cuántos dicen amén? Y lo que estamos viviendo en este tiempo es porque el hombre está prefiriendo, y me refiero al hombre y a la mujer, están prefiriendo salir del orden de Dios e ir a un orden humano o un orden, yo lo llamaría, de las tinieblas. Se está saliendo del orden que Dios estableció. Están corriendo los límites. Creo que te comenté, pastor, iba escuchando la radio mientras nos íbamos a encontrar esta semana y hablaban de la tercera identidad, el tercer género, ¿no es cierto? Creo que hay una serie ahora que está en Canal 11, me parece, ¿no? Que está hablando mucho de esto, de nenes chiquititos que ya están cambiando de sexo, de género, ¿no es cierto? Y leía una definición que dieron que el sexo es una experiencia o es una definición o se forma entre lo sociocultural, o sea que lo sociocultural forma el sexo de la persona. Y yo decía, pero, porque hasta había una controversia entre ellos que estaban a favor, ¿no es cierto? Porque esta periodista le decía, llamó a una mamá, no sé si ustedes vieron, de una chica muy chiquita en la provincia que se cambió el sexo, ¿no? El género. Y haciendo alusión a esta novela, la periodista la llamó para hablar con la madre, y la madre es como que la retó a la otra, pero los dos estaban a favor. Es como que ya ni ellos saben lo que están hablando, ni lo que están diciendo, ni lo que significa, porque se están yendo fuera del orden de Dios. Y así hay un montón de cosas en la naturaleza. La gente está corriendo el orden de Dios. Matrimonio igualitario. ¿Será que podremos, como seas en este tiempo, levantar la voz? ¿Será que podremos, como seas, levantar la voz y quizá hasta pagar las consecuencias? Ya hay en un montón de lugares que muchos cristianos están pagando las consecuencias. Incluso hay leyes que se están formando y así líneas de pensamiento para ir en contra de la libertad de culto y la libertad religiosa. Y prepárese porque quizás haya un periodista, los que casan a cualquier persona tratándola de hacerla quedar mal, ¿vio? A veces pasa, ¿no? Los periodistas saben hasta eso, van y buscan a cualquiera para hacerle preguntas y a veces la gente no sabe qué responder. ¿Usted sabe qué responder si le preguntan, ¿está de acuerdo con la despenalización del aborto? ¿Está de acuerdo? ¿Sabe cómo responder a eso? O si vienen y le preguntan, ¿por qué se está manifestando en este lugar? ¿Usted sabe cómo responder? Tenemos que ser conscientes en esto. Tenemos que ser conscientes en esto. Y es el tiempo, como el tiempo de Oseas, de levantar, hermanos, la voz de la iglesia, la voz de Dios. Porque la iglesia es la voz de Dios. Es el tiempo quizás también, y no quizás, sino es un tiempo donde creo que la iglesia se tiene que meter en esferas diferentes, en esferas políticas. Por tiempos hemos dicho o hemos pensado, no te metas en la política porque eso no es de Dios. Yo creo que es el tiempo donde desde adentro hay que trabajar, hay que predicar el evangelio. Allí hay un diputado hoy día con una camperita amarilla, tiene sus formas, por supuesto, pero allí, solito en la Cámara de Diputados, lo veo, pobre, él dice que es cristiano evangélico, dando su opinión en frente de 300 diputados allí que la mayoría opina distinto.
Qué bueno sería que si en nuestra nación pudieran haber muchos más senadores, diputados, gobernadores, presidentes, que como seas, levanten la bandera del Evangelio, la bandera de Dios. Y yo creo que en este tiempo no podemos ser ajenos a esto, porque cada vez más, querido hermano y hermana, te va a afectar lo que sucede en nuestra nación, en todos los ámbitos, en lo social. ¿Cómo nos afecta ver cuando vamos al barrio obrero, la gente allí con necesidad? Y así cuando salimos acá por alrededor, ¿cómo nos afecta en lo económico de no poder ayudar más? ¿O te está afectando a vos en tu vida que no podés progresar, que te está yendo mal? Te afecta, te va a afectar. Por supuesto que Dios está. Y así como Dios está en tu vida, es el tiempo de hablar. Es el tiempo de predicar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estás entendiendo? ¿Hablaste con alguien acerca del aborto en estos días? ¿Que está en desacuerdo? Por supuesto, con respeto. Hay gentes que tratan de buscar una grieta en esto, de odio, de rencor. Uno prende la televisión, uno escucha la radio y ve, hermano, el odio que hay. De los pañuelos verdes, lo voy a decir. Hablan con un sentido de odio, con una expresión de odio. Estamos para llevar paz nosotros. Por eso hablo del respeto, ¿verdad? Hablo del respeto, porque todos somos seres humanos. Amén. Así que es el tiempo, iglesia, de prepararte. Es el tiempo de prepararte. Quiero terminar leyendo un salmo. Que ha tocado mi vida en esta semana, Salmo 73. Iglesia, oremos por nuestra nación. Amén. Oremos por nuestros presidentes. Oremos por los diputados o los senadores. Haga una oración allí una oración poderosa, una oración porque a veces oramos y decimos, Señor, bendícelo. Es como si fuera que, a mí esto es particular, me da la sensación como que le decimos, Señor, bendecilos para que sigan haciendo lo que están haciendo. No, hay veces que tienen que cambiar. Yo estoy seguro que hay gente que quiere lo bueno para el país, pero hay muchas otras personas que no están ahí por vos o por mí, como representación del pueblo. Hay muchas otras personas, y esto no es de este gobierno, es de todos los gobiernos, siempre fue así, Siempre fue así, porque no quiero dar ninguna orientación política, pero siempre fue así. La justicia está mal en nuestra nación, está muy mal. Muchas personas del gobierno anterior que se han corrompido, la justicia no hace nada. Por eso es tiempo de la iglesia. Es el tiempo de la iglesia. Veía la semana pasada, así en algunos programas de televisión, haciendo zapping allí, escuchando también en la radio cuando voy en el auto. Cómo aquellos que tienen que formar las leyes, diputados, senadores, gobernadores, hablan tan livianamente de lo que está pasando en la situación del país, ¿verdad? Hasta hacen chistes. Y la gente ve todo eso. Y uno dice, Señor, tú permitiste que estén ahí. Pero así como tú permitiste, vos podés sacarlos de ese lugar. Podés poner gente idónea. Gente idónea. Quiero decirle, esto no pasa solamente en la Argentina, Esto pasa en todas partes del mundo. Yo dije el día miércoles, esto es como, y creo que alguna vez lo repetí, en la línea de gráfico, y no quiero ser pesimista, pero en todas las áreas de la humanidad, en lo social, en lo político, en lo económico, en lo religioso, es como que la curvatura va descendiendo. Vamos para abajo. Podemos subir un poquito porque, bueno, tenemos 3 años de economía buena,
pero al final va a seguir bajando. Porque las cosas se están yendo de mal. Por eso necesitamos que la iglesia tome su lugar. Tome su lugar. En todos los ámbitos de nuestra sociedad, en los colegios. Que la iglesia haga poner de su punto de vista. Y quiero decir esto antes de leer este salmo porque va en relación a este salmo. A veces decimos, mirá esto, qué malas personas que son y qué bien que les va. ¿Lo dijo alguna vez eso? Y a veces surgió el pensamiento en medio nuestro, en mí solamente, en usted no, en mí. ¿Para qué mantenerte fiel? ¿Para qué si esto que... Mirá qué bien que les va, ¿no es cierto? Y en algunos momentos se nos ha cruzado por la mente hacer allí algo que bueno, no está tan mal, pero vamos a sacar una tajada. Eso es lo que hace esta gente. Pero a veces se nos cruza ese pensamiento y tenemos ese pensamiento, mirá, ese que hace las cosas malas le va bien y yo que estoy en el camino del Señor y que sigo fiel, no me va bien. Quiero decirte, mantenete fiel. Mantenete fiel, pase lo que pase. Pase lo que pase. Leemos el Salmo 73. Y termino con este salmo. Dice, en verdad, cuán bueno es Dios con Israel, con los puros de corazón. ¿Cuántos dicen amén? Qué lindo salmo. Miren lo que dice el versículo 2. Yo estuve a punto de caer y poco me faltó para que resbalara. Y dice, sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de estos malvados. Dice que estuvo a punto de caer porque sintió envidia ya de los que le iba mal y eran malvados. Pero bueno, si ellos lo hacen y le va bien, ¿y yo por qué? No puedo coimear ahí a uno y que me vaya un poquito mejor y hago una transita y una... No. Dice que él estuvo a punto de caer por pensar de esa manera. Versículo 4 los comienza a describir, dice, ellos no tienen ningún problema. Su cuerpo está fuerte y saludable. Libres están de los afanes de todos, no les afectan los infortunios humanos. Por eso lucen su orgullo como un collar y hacen gala de su violencia. Están que revientan de malicia y hasta se les ven sus malas intenciones. Son burlones, hablan con doblez y arrogantes oprimen y amenazan. Perdónenme lo que voy a decir, pero yo leía este pasaje y veía a nuestra política, ¿no es cierto? A nuestros gobernantes. Ellos también. ¿Cuánto necesitamos de que Dios se meta en esos lugares? Pero de que la iglesia se meta en esos lugares. Dice, versículo 9, con la boca increpan al cielo, con la lengua dominan la tierra. ¿Qué quiere decir? Que hasta van en contra de Dios con la boca. Dice, por eso la gente acude a ellos y cree todo lo que afirman. Hay un espíritu, iglesia, de aquellos que se levantan en contra de Dios. La gente les cree, les cree. Hoy escuché esta semana decir que la iglesia no se meta en el aborto. ¿Por qué? Si la iglesia es la representante de Dios, la verdadera iglesia, ¿verdad? Es más, la iglesia tiene que meterse, tiene que opinar, tiene que hablar. Tenés que hablar con tus vecinos, con tus compañeros de colegio, tenés que hablar. Y mire lo que dice en el versículo 11, hasta dicen, ¿cómo puede Dios saberlo? Ya Dios es viejo, ya Dios pasó de moda. ¿Acaso el Altísimo tiene entendimiento? Versículo 12, así son los impíos, sin afanarse aumentan sus riquezas. En verdad, lo que decíamos recién, ¿de qué me sirve mantener mi corazón limpio y mis manos levantadas en la conciencia, lavadas en la conciencia? Si todo el día me golpean y de mañana me castigan, ¿verdad?
Es como que vienen en contra de nosotros, de tu vida, y sufrir las consecuencias de decisiones que vos no tomaste. Y ahí reflexiona en el versículo 15, dice, si hubiera dicho, voy a hablar como ellos, habría traicionado tu linaje. Dice, si hubiera dicho, voy a hablar como ellos, habría traicionado tu linaje. Qué linda reflexión que hace. Iglesia, cuidado de los pensamientos que vienen a tu mente. No trates de ser como ellos. Hay un linaje tuyo. Hay un ADN tuyo que es el linaje de Cristo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Dice, cuando traté de comprender todo esto, me resultó una carga insoportable. Hasta que entré en el santuario de Dios. Allí comprendí cuál será el destino de los malvados. Yo creo que la solución está en la presencia de Dios, hermano. Seguramente te está resultando alguna situación que estás pasando, algo insoportable, que ya no lo podés llevar más. Hoy es el momento que podés entrar en el santuario de Dios. Él allí te va a ayudar. Él está. Dice, en verdad los has puesto en terreno resbaladizo y los empujas a su propia destrucción. En un instante serán destruidos totalmente, consumidos por el terror. Está hablando de lo que sucederá con las personas que van en contra de Dios. Dice, como quien despierta de su sueño, así, Señor, cuando tú te levantes, desechará su falsa apariencia. Dice, versículo 21, se me afligía el corazón, se me amargaba el ánimo por mi necedad e ignorancia. Mire lo que dice, me porté contigo como una bestia. A veces hago esta oración y digo, Señor, ¿por qué pensé así? Soy una bestia. ¿No te pasó? ¿Por qué me equivoqué contigo, Señor, si vos no sos de esta manera? Qué bestia que soy. Yo oro así, oro así, Dice, versículo 23, pero yo siempre estoy contigo, pues tú me sostienes de la mano derecha. ¿Cuántos dicen amén? Me guías con tu consejo y más tarde, algún día, me acogerás en gloria. Aleluya. Pero mientras tanto, Él nos guía, iglesia. Para todos aquellos que deciden vivir como Él, Él te guía. Y si bien no te va a poner en una burbuja de agua para que nada te toque porque estás acá, hasta el día que Cristo venga, Él te va a ayudar. Vas a poder vencer con Él. Vas a poder vencer. Y más tarde, algún día ya en gloria, Él nos recibirá. ¿Cuántos dicen amén? ¿A quién tengo en el cielo? Sino a ti. Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Aleluya. Esa es mi oración, iglesia. Yo quiero que en este tiempo sea tu oración. Dice, podrá desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. Aleluya. Qué palabras profundas en este día, que me gustaría detenerme media hora, pero no puedo. Pero hace esta reflexión el salmista: ¿a quién tengo sino solo a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Y esto no significa, como dije el otro día, no te tienes que preocupar ya de nada, no trabajes, Dios te va a venir con el cuervito y te va a proveer todo. No. Trabajá, esforzate. Y en ese esfuerzo sé ejemplo. En ese esfuerzo tenés que seguir la voluntad de Dios, predicar el evangelio, levantar la bandera como seas. Porque el Señor está contigo. Dice, si estoy contigo ya nada quiero en la tierra. Lo mismo que el Salmo 23. Jehová mi pastor, no necesito nada más. Cuando no solo pensamos así, sino que creemos así. Pastor Marcelo Oroño habló
del pasaje de la fe al principio, si usted sigue leyendo ese pasaje maravilloso de la fe, va a ver que muchos pensaban de esta manera, hasta perdieron sus vidas por causa de Jesús, por causa de Dios. Dice, sin lograr lo que ellos esperaban, pero miraron a Jesús y siguieron fiel a Jesús. Era como que para ellos Dios era todo, todo. Y yo siento a veces, iglesia, de que esto me pasa a mí, que a veces digo que Dios es todo y yo lo quiero proclamar, pero a veces me preocupo por insignificancias y digo, ¿acaso Dios no es mi todo? Si Él tiene todo en su mano, ¿será que en este día vas a poder tener la fe para vencer? Podrá desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia. ¿Puedes decir, Él es mi herencia? Lo cantamos siempre. Eres nuestra herencia, Señor. Eres nuestra herencia. Y termina diciendo, perecerán los que se alejen de ti. Tú destruyes a los que te son infieles. Para mí, el bien es estar cerca de Dios. Aleluya. De hecho, he hecho del Señor soberano mi refugio para contar todas sus obras. Aquí termina este salmo. Qué riqueza tienen los salmos, hermano. Este fue en el momento justo. Vamos a ponernos de pie. Cerrá tus ojos un instante.